Buenos días, mi nombre es Rosana Estrada y les presentaré las siguientes dos preguntas. Entonces, ¿en qué momento una empresa con enfoque internacional debe aplicar una estructura organizacional por área geográfica y una estructura organizacional por producto? Bueno, primero explicaré qué significan las dos. Tenemos que tener en cuenta que estas dos están bajo la estructura organizacional horizontal, la cual tiene una división en subunidades. Entonces, la estructura mundial por áreas o geográficamente divide el mundo en áreas geográficas que pueden ser países o un grupo de naciones. Cada área es autónoma, tiene su propia manera de producción, de marketing, de desarrollo, de investigación, de finanzas y de recursos humanos, etc. Los gerentes de cada área son los encargados de las decisiones estratégicas de cada proyecto a realizar. La desventaja de esta estructura es que le da demasiada independencia a las diferentes partes de la organización y al tener la toma de decisiones tan descentralizada, cada uno puede tener su propia estrategia de marketing o su propia estrategia de negocios y el problema es que todo esto entorpece el traspaso de habilidades entre las áreas, así como también puede dificultar una economía de localización y también dificulta tener una curva de experiencia. Depende muchísimo del lugar también, puesto que esto puede influir en el aumento o en la disminución de presupuestos o de ingresos, del número de empleados, de la calidad de vida de esos empleados. A pesar de esto, se tienen que adherir a las políticas de la empresa y sus valores. En conclusión, esta estructura está vinculada con la estrategia de localización, pero dificulta obtener ganancias en referente a la estandarización mundial. Así, una empresa con enfoque internacional debe aplicar una estructura organizacional por área geográfica, cuando quiera funcionar en distintos mercados geográficos y cuando vea que su compañía puede adaptar la estrategia a las necesidades de cada mercado. Cada mercado tiene necesidades diferentes. Por ejemplo, Coca-Cola tiene una estructura organizativa divisional geográficamente. Para cada mercado cuenta con una estructura propia, lo que le permite estar muy alineado con los objetivos generales de la empresa. Por ejemplo, está Coca-Cola Europa, Coca-Cola Latinoamérica, Coca-Cola Asia, Coca-Cola África. Bueno, por otra parte, tenemos la estructura organizacional por producto. Esta está organizada mediante un tipo específico de producto y cada producto es parte de la estructura jerárquica de un ejecutivo, el cual supervisa todo lo que pasa con esa línea en particular. Al organizar los productos por categoría, este puede crear procesos separados de otros productos dentro de la misma organización. Es decir, cada sector es una entidad autónoma con total responsabilidad sobre sus propias creaciones de valor, pero el desarrollo estratégico y el control financiero viene de la oficina central. Así, una empresa con enfoque internacional debe aplicar una estructura organizacional por producto cuando quiera que la creación de valor de cada producto se coordine a escala mundial y así supere los problemas de coordinación que puedan surgir a partir de la división internacional y la estructura mundial por áreas. Esto también ayuda al afianzamiento de capacidades claves dentro de la operación mundial y también facilita totalmente la introducción simultánea de un nuevo producto mundialmente. La única desventaja que puede tener este tipo de estructura es que los administradores por área o por país quedarían subordinados por los administradores de producto, lo cual podría causar desempeño ambiguo o ausencia de esa sensibilidad local. ¿Qué es sensibilidad local? La sensibilidad local analiza el impacto de un solo parámetro a la vez en la función de costo, manteniendo fijos los otros parámetros. Por ejemplo, Google tiene una estructura organizativa divisional por productos, en la que existen diferentes divisiones en función de la línea de negocio. Por ejemplo, Gmail, Google Maps, Google Ventures, en fin. Por otra parte, mantiene cierta estructura descentralizada en la que los empleados cuentan con mucha autonomía y poder de decisión y además están muy orientados a los resultados. Bueno, enseguida vamos a ver la segunda pregunta.
Defina cuáles son los sistemas de control y los sistemas de incentivos y explique por medio de un ejemplo por qué son importantes de aplicar en una empresa global con diferentes filiales internacionales. Entonces, para poder dirigir una empresa es importante controlar sus subunidades, que son las que están divididas por funciones, por producto o por área, como ya lo habíamos visto, para alcanzar los objetivos de la empresa. Y por eso es que son tan necesarios los sistemas de control y los sistemas de incentivos. De esta manera se puede alcanzar los objetivos de la empresa de una mejor manera. Entonces, vamos a ver los sistemas de control. Hay 4 sistemas de control que son los personales, los burocráticos, los de rendimiento y los culturales. Entonces, el primero es el control de tipo personal. Es el cual se produce del contacto personal, ya sea con los subordinados en pequeñas empresas o entre administradores de alto rango en grandes compañías multinacionales. Es una estructura jerárquica donde el CEO tiene control personal sobre, por ejemplo, los ejecutivos encargados de las divisiones mundiales por producto o las áreas geográficas. Y a la vez ellos ejercen control personal sobre sus subordinados y así sucesivamente. El segundo es el control de tipo burocrático y este es un procedimiento de reglas a seguir por las subunidades. Por ejemplo, las referentes a presupuestos y a gastos de capital. De esta manera se controla cómo se reparten los recursos financieros para todas las actividades necesarias y de esta manera lograr su objetivo. Los presupuestos se pueden manipular según la necesidad de la oficina central y también se pueden negociar entre la oficina central y los encargados de estas unidades. El tercero es el control de rendimiento. Este control demuestra lo que las subunidades han logrado respecto a parámetros como los parámetros de desempeño, de rentabilidad, de productividad, de crecimiento, de calidad, etc. Si las metas se cumplen o exceden los objetivos, los administradores son compensados. Si no, habría una intervención para poder corregir lo que se necesite para ver dónde yace el problema. Este control demanda fijar los objetivos puntuales para cada función, como productividad y calidad a la función de producción, o como la exposición en el mercado a la función de marketing, ¿cierto? Y una buena administración del presupuesto también. La cuarta sería el control cultural. Este control sirve para establecer un sistema de normas y valores en la empresa, así se incita a que haya un control de comportamiento personal y no haya necesidad de supervisión directa todo el tiempo. Cuando una compañía tiene una cultura sólida, eso reduce la necesidad de otros sistemas. También reduce tiempo, energía que se puede utilizar de otra manera. Y esto es más como un compromiso de todas las partes por lograr un objetivo común, un objetivo benéfico para todos, donde no tienen que estar encima de las personas para que hagan su labor, sino que todos se comprometen, todos tienen la mejor disposición y comparten todo por su cuenta. Bueno, los sistemas de incentivos, que sería el siguiente, son los sistemas de incentivos. Se utilizan para recompensar la buena conducta, los buenos comportamientos de sus empleados. Esto lo pueden distribuir a partir de ver los controles de rendimiento, de los controles que estábamos hablando anteriormente. Y así pueden dar bonos económicos o pueden dar otro tipo de incentivos. Los bonos económicos pueden ser según porcentajes de ganancias generadas a partir de su buen desempeño, por ejemplo. Esto hace que los empleados quieran trabajar fuertemente y rebasar sus metas. Esto es una estrategia de recursos humanos también para tener trabajadores más dispuestos a rebasar metas, para fidelizar a sus empleados también con la compañía y para hacerlos más felices. Las personas cuando trabajan con más motivación y están más felices, pues trabajan mejor y son más productivos. Los incentivos se pueden dar de diversas formas, dependiendo del rango o de las actividades de los empleados.
También, si son metas en conjunto con un equipo del mismo departamento o con un equipo de otro departamento o incluso de otro país o cultura, donde aquí tendría que haber trabajo colaborativo y donde tendrían que ser de alguna manera diferentes los incentivos según las condiciones de ese lugar y de sus trabajadores. Entonces, la razón por la que es importante aplicar un sistema de control y de incentivos en una empresa global con distintos filiales internacionales es porque puede haber mucha interdependencia entre las filiales o las subunidades, lo cual tiene más riesgos de que si una falla en su sistema de control hace fallar a la otra irremediablemente, y si son varias conectadas, una termina por dañar la operación completa de la compañía. Básicamente, una manzana podría terminar por dañar todas las demás. Entonces, también al no poder tener un sistema de incentivos en equipo con las otras filiales bajo la misma organización, esto crea una carencia de comunicación y un mal trabajo colaborativo, una falta de motivación por trabajar en conjunto a pesar de las discrepancias o las diferencias, ya sean culturales o de cualquier otro tipo. Esto es conocido como desempeño ambiguo y también hace que sea difícil para la organización encontrar las causas del mal desempeño, pues de alguna manera se culpan unos a otros y así es muy difícil realmente encontrar una solución rápida y efectiva y poder ver realmente dónde está el problema. Bueno, muchísimas gracias. En un mundo cada vez más globalizado y en constante cambio, es necesario que las empresas adopten modelos de negocios que les permitan emprender la tendencia de la innovación y aumentar la productividad en sus procesos. En este sentido, una organización matricial caracterizada por la multifuncionalidad, flexibilidad, eficiencia, agilidad e innovación puede ser la opción. Este es un método de gestión que se diferencia en otros sistemas porque implementa la asignación a los departamentos funcionales y de producto, como los departamentos de marketing, producción, ingeniería, producto, etc. Los gerentes tienen la misma autoridad, por lo que los empleados dependen de ambos. La idea es poder coordinar el equipo para lograr el objetivo. Cada empresa debe estar compuesta por una estructura organizativa de acuerdo a sus necesidades, considerando sus ventajas, a través del cual se puede ordenar las actividades, procesos y operaciones de una empresa. Es importante saber qué estructura organizativa utilizan las distintas empresas y cómo funciona, qué ventajas y desventajas tienen, como ya lo mencioné, y qué beneficios persiguen por cada persona y así satisfacer las necesidades de la organización. Las ventajas permiten que los problemas de coordinación e integración sean detectados lo más pronto posible y así darle una solución rápida. Permite el empleo de un equipo especializado para el manejo de materiales, así como de sistemas especializados en comunicaciones. En desventajas tenemos reduce la oportunidad de utilizar equipo o personal especializado, se entorpece la comunicación entre especialistas, ya que a la hora de que presten servicios en diferentes unidades. En la estructura organizacional sabemos que se divide en dos. La primera es la estructura vertical. En la estructura vertical se determina dónde se concentra el poder de decisiones en su estructura jerárquica. Entonces, encontramos que tiene dos estructuras, la de centralización y la descentralización. Cada una de ellas tiene características que permiten ser grandes habilidades para la empresa. Entonces, en la descentralización tenemos que ofrecer tiempo al cuerpo directivo para dedicarse a aspectos decisivos, favorece la investigación, mayor flexibilidad y una respuesta más veloz y genera mejores decisiones porque estas se toman desde el problema.
Ahora, en la centralización tenemos características que nos dicen que facilita la coordinación, garantiza las decisiones que coincidan con los objetos organizacionales, ofrecen a los administradores de mayor nivel los medios para llevar a cabo esos principales cambios organizacionales que se requieren y evita la duplicidad de actividades. Esto tendríamos por la parte de la estructura vertical. Ahora, la estructura horizontal. Bueno, esta es la manera en que una empresa decide dividirse en subunidades. Depende el negocio más factible en empresas multinacionales. Mientras las empresas van creciendo, solo dependen del administrador o un grupo pequeño de personas que toman las decisiones. Sin embargo, a medida que crecen, las necesidades de la administración se vuelven más difíciles y es cuando la organización se divide en roles como producción, marketing, investigación, desarrollo y ventas. La alta gerencia es la que suele coordinar y controlar cada una de estas funciones mencionadas. En esa estructura funcional, la toma de decisiones suele ser centralizada. Tenemos una imagen en la que nos muestra cómo la estructura horizontal está dividida. Ahora veremos las diferencias que existen entre efectos de aprendizaje, economías de escala, economías de localización y curva de experiencia. Encontramos que en efectos de aprendizaje, la definición es que son los ahorros de costos que se obtienen por medio del aprendizaje en la práctica. En las economías de escala es cuando la empresa alcanza un ritmo y comienza a crecer. Economías de localización, esta da un margen competitivo, pero al mismo tiempo enfrenta aspectos como aglomeración y urbanización, posibilita el desarrollo de externalidades importantes. Y ahora en la curva de experiencia, cuando la empresa comienza a crecer y a tener distintas coordinaciones, la curva de experiencia permitirá ver la productividad y eficacia total de su trabajo. Muchísimas gracias. Realiza un cuadro comparativo de cada uno de los tipos de estructura organizacional internacional tipo horizontal. Bueno, encontramos 4 estructuras organizacionales principales. La primera es la división internacional. Esta estructura se caracteriza porque es la que utilizan las compañías orientadas por funciones y organizadas en divisiones de producto. También las filiales extranjeras se encargan de vender los productos fabricados por las divisiones nacionales. Se dice que aproximadamente el 60% de las empresas que se expandieron usaron esta estructura desde un principio. En caso de empresas con una estructura funcional en casa o de empresas con una estructura divisional o en caso de empresas con estructura por divisiones de producto, puede implicar la reproducción de dicha estructura funcional en cada país en el cual la empresa tenga presencia. Seguimos con la estructura mundial por áreas. Esta es generalmente es la elección de empresas con un bajo grado de diversificación y una estructura nacional en base de funciones. Se divide por áreas geográficas, pueden ser países o grupos de naciones. Cada área es una entidad autónoma con su propio conjunto de actividades relativas a la creación del valor. La autoridad de las operaciones y decisiones estratégicas relativas recae en los ejecutivos de cada área, al tiempo que las oficinas centrales mantienen la autoridad completa sobre la dirección estratégica general de la empresa. Y esta estructura facilita la sostenibilidad local. Seguimos con la estructura mundial por división de producto. Esta estructura generalmente la escogen las empresas razonablemente diversificadas, por ende con estructuras basadas en la división de productos.
En esta estructura, cada sector es una entidad autónoma responsable de las estrategias de creación del valor. También la autoridad de las operaciones y decisiones estratégicas recae en los ejecutivos de cada área, al tiempo que las oficinas centrales mantienen la autoridad completa sobre la dirección estratégica general de la empresa. Adicionalmente, la estructura mundial por división de producto está diseñada para superar los problemas de coordinación que surgen a partir de la división internacional y división mundial por producto, por áreas. Y finalmente facilita la transferencia de competencias clave dentro de las operaciones mundiales de la división y la introducción simultánea en todo el mundo. Terminamos con la estructura mundial matricial, que es una especie de unión entre la estructura mundial por áreas y la estructura mundial por división de producto. Las características de ambas estructuras. En esta estructura se otorga la responsabilidad igual a las divisiones de producto y a las áreas geográficas, es decir, tienen las mismas responsabilidades, no recae directamente a una parte o a otra. Los administradores individuales pertenecen a dos jerarquías y tienen dos jefes, uno personal y uno de área. El problema de esta estructura es que tiende a ser torpe y burocrática y pues por lo tanto pues no es la más eficiente. Bueno, un ejemplo para diferenciar una estructura organizacional funcional a una estructura organizacional internacional. Entonces, una estructura funcional, como su nombre lo dice, es una estructura que es hecha en base de la función. Está organizada en forma jerárquica, donde las personas se agrupan según su especialización. En cambio, una estructura internacional abarca el tipo de negocio, el área geográfica y la función al mismo tiempo. Los hoteles son un gran ejemplo de empresas con una estructura funcional, donde las personas están agrupadas según su especialidad y la estrategia está basada en la función del objetivo del hotel. En cambio, una empresa con estructura internacional puede ser Renault, la cual está organizada de forma tal que se tenga en cuenta el tipo de negocio, las áreas geográficas y las funciones. Renault tiene sus oficinas principales en Francia, donde los ejecutivos con mayor poder toman decisiones generales de la empresa, pero su personal se reparte alrededor del mundo. Tienen a estos ejecutivos alrededor del mundo se les determina una zona geográfica para cada uno y con ello están encargados de esa zona geográfica y pues las funciones y la creación de valor en esas zonas. Renault tiene además Renault cuenta con macrofábricas distribuidas alrededor del mundo donde se fabrican sus productos de manera masiva. También cuenta con puntos de venta en todo el mundo, por lo cual también se debe encargarse del personal de ventas. Por lo tanto, vemos cómo el personal está agrupado según su especialidad: ventas, fabricación, administración, marketing, etc. Y adicionalmente vemos cómo se dividen las zonas geográficas. Esto demuestra un ejemplo claro de que sería una estructura internacional a diferenciación de una estructura funcional. Vamos a centrar a hablar en la relación entre los negocios internacionales y las estructuras organizacionales. Tenemos que entrar un poquito en contexto. Ya como los compañeros lo han venido explicando o lo explicarán, hay muchos tipos de estructuras organizacionales y sus funciones son muy importantes. En este momento vamos a analizar la relación que tiene para con los negocios internacionales y la podemos identificar en un plano muy simple. Y es que cuando una empresa se está expandiendo necesita una estructura sólida que le permita
generar confiabilidad, asegurar sus ganancias netas y reducir costos al máximo para lograr expandirse con éxito. Vamos a hablar de dos tipos de estructuras en este momento. Primero, estructuras organizacionales. Vamos a hablar de los modelos horizontales y los modelos verticales, siendo los modelos horizontales un rango característico, siendo en los modelos horizontales un rango que les caracteriza mucho es cuando yo, gerente, yo, director de mi empresa, yo cargo con dirección y confianza, lo que hago es repartir este tipo de decisiones importantes, esta responsabilidad a la parte de abajo de la pirámide, si lo ubicamos así, en un esquema un poco más tomar decisiones, se sienten responsables de la compañía. Y esos son aspectos importantes y básicamente el punto más importante, sine qua non, el modelo horizontal no funcionaría. Ahora en el modelo vertical, que es uno de los modelos más conocidos también. El modelo vertical o esta pirámide vertical lo que hace es dejar toda la responsabilidad y estas decisiones importantes en la cabeza de la pirámide. Esto es en la junta directiva, en el gerente y demás, dejando a los empleados realizar solo el trabajo para lo que fueron estrictamente contratados. Ahora, vamos a pasar a la siguiente parte, que es una comparación en cuanto a estrategias de negocios. Tenemos que diferenciar las globales de las transnacionales, pero para ello tenemos que contestar a una pregunta de manera previa, y esta es: para continuar con la exposición es necesario que definamos como tal una estrategia global, y lo que tenemos que hablar es que tienen un punto de partida y es la centralización, y tiene también como sedes muchas matrices que lo que hacen es que la organización no solamente es uniforme y está repartida en cuanto a desarrollo, sino también en cuanto a información interna y recursos financieros. ¿Sí? Esto genera, y este tipo de estructuras lo que hacen es una gran reducción de costos, y las decisiones, como ya lo mencionamos, son de carácter centralizado. Ahora, contrarios a eso, las estrategias transnacionales y multinacionales, como también se les conoce en el mercado, lo que las especifica es que tienen una toma de decisiones descentralizadas, con lo que cada parte sectorial casi posee algo de autonomía propia. ¿Sí? Desde el punto de vista actual, suelen ser más usuales que aquellas otras multinacionales que poseen filiales independientes de la matriz para su actividad. ¿Sí? Y la gran ventaja de esta estrategia empresarial es que lo que hace es maximizar la respuesta que necesitan en cada mercado. Entonces, para poder hablar de las diferencias, tendríamos que centrarnos en este aspecto, que una va de carácter descentralizado y otra va de carácter centralizado. Como un ejemplo, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, McDonald's sería global o transnacional. McDonald's sería transnacional. ¿Por qué? Porque es descentralizado. ¿Por qué? Porque tiene necesidades diferentes en cada país. Y bueno, ahora vamos a continuar con el resto de la exposición. Gracias.